Poco después de hacerse con el trono, Pedro destruyó los triunfos de 6 años de guerra. Las tropas rusas tenían a Prusia y a Federico el Grande al borde de la derrota. Pero Pedro declaró una tregua, ofreció al enemigo unos generosos acuerdos de paz, incluso devolvió algunos territorios conquistados. Una de las primeras cosas que hizo fue terminar con la guerra, lo que causó una gran conmoción en el ejército. Y creó un montón de resentimiento hacia el zar, porque fue una de las primeras cosas que hizo al llegar al trono. La equivocada paz con Prusia de Pedro rescató a su héroe, Federico el Grande, de la aniquilación. También hizo desaparecer cualquier posible apoyo de los militares que el nuevo zar pudiera esperar. En un momento ofendió a todo el ejército, a todos los héroes de la Guardia, a los hermanos Orlov, a todo el mundo. Y todo el mundo deseaba que Catalina se hiciera con el trono. Catalina, una princesa alemana, era la emperatriz de Rusia. Pero solo por matrimonio. Su ambición le exigía más que ser la esposa del zar ruso. Sabía que tenía que esperar antes de intentar reclamar el trono para sí misma. No creo que estuviera preparada mentalmente. No creo que la Guardia se lo hubiera permitido en ese momento. Tenían que ver qué iba a ser Pedro, cómo iba a ser como gobernante. Sospechaban que sería un emperador horrible, pero por el momento no había pruebas. Así que era mejor para ella esperar hasta que él demostrara que era un emperador incapaz e incompetente. La tregua de Pedro con Prusia conmocionó a la nobleza rusa. Pero los soldados del frente se alegraron de verse liberados de la condena a muerte que significaba la guerra. Para los campesinos rusos, un nuevo zar significaba un destello de esperanza. Pedro III podía ser el salvador que aliviara las penalidades de la servidumbre. Pero para los nobles patriotas rusos, el tratado de paz de Pedro olía a traición. La decisión enfureció incluso a aquellos que estaban más cerca del zar, incluidos Grigori Orlov y su hermano, el capitán de la guardia de palacio Alexei. Pedro insultó a la guardia imperial cambiando el color de su uniforme, del verde ruso al azul prusiano. Cuando se convirtió en emperador, sentía desdén por todo lo ruso. Y ese fue uno de los principales motivos por los que fue tan impopular. El infantil emperador Pedro incluso consiguió hacerse con una amante a la que exhibía abiertamente en la corte, lo que abrió una brecha entre Catalina y él. Para Pedro, Catalina era desechable. Pero no sabía que sus propios guardias, los hermanos Orlov, estaban del lado de Catalina. Grigori Orlov y su hermano fueron cruciales para la seguridad de Catalina desde el momento en que la relación con su marido empezó a deteriorarse rápidamente. Eran sus protectores, sus conspiradores. Como Pedro III ofendía a todas las capas de la sociedad rusa y era profundamente odiado, los regimientos de la Guardia empezaron a planear la subida al poder de Catalina. En primavera, los hermanos Orlov tenían a la Guardia Imperial preparada para un golpe de Estado. El zar Pedro no tenía ni idea. Pero pronto conocería en primera persona el precio de perder el trono. Se encontró con el prisionero más notable de Rusia, que una vez había sido el emperador Iván VI. El prisionero sin nombre número 1 había pasado 20 de sus 21 años confinado. Y como su predecesora, Isabel, Pedro III planeaba asegurarse de que se quedara allí. Pedro III da la orden de que si alguien intenta liberar a Iván VI, maten a Iván inmediatamente. La Guardia sabe lo que debe hacer, es una orden secreta. En San Petersburgo empezó a correr el rumor de que la gran duquesa Catalina pronto sería la siguiente prisionera sin nombre. Su relación con Pedro se había desintegrado y había pasado de ser correcta a ser abiertamente hostil. Pedro podría estar planeando deshacerse de Catalina.
Las relaciones se habían roto entre ellos dos, y también corría el rumor de que Pedro tenía planes para Catalina, planes consistentes en encerrarla en un convento. Los aliados de Catalina, los hermanos Orlov, tenían el apoyo de la Guardia Imperial. Y con un imbécil en el trono, los guardias se prepararon para lanzar un golpe de estado en nombre de Catalina. Era un juego sangriento. Si buscabas el poder y fallabas, no te iba nada bien. Las apuestas eran muy altas, porque si ganabas, ganabas muchísimo. Pero si perdías, significaba el destierro, el exilio o incluso podía significar la muerte. En una fiesta en junio, Pedro, borracho, se había ido de la lengua. Había llamado públicamente tonta a su mujer. Los Orlov lo tomaron como una señal de que el zar planeaba deshacerse de Catalina. 21 de junio de 1762. La policía de Pedro detuvo a uno de los colaboradores de los Orlov. Alexei Orlov partió hacia la finca de Catalina para avisarle de que podía ser que hubieran descubierto su tapadera. Alexei Orlov fue el que literalmente la despertó y le dijo: "Ha llegado el momento". Se dieron cuenta de que aunque sus planes no estuvieran preparados, tenían que moverse o podían no volver a tener una oportunidad. Había llegado el momento de que Catalina se hiciera con la corona de su marido. Se puso un uniforme militar y reunió a los guardias de la ciudad. La Guardia Imperial le dio la espalda al zar que adoraba Prusia y apoyó a Catalina. Pero ¿estaba el pueblo ruso dispuesto a ver a una princesa alemana tomar el trono ruso para sí? Junio de 1762. Durante 6 meses, Karl Peter Ulrich, un príncipe alemán, había reinado en Rusia como el emperador Pedro III. Para la élite política rusa, 6 meses habían sido demasiados. Desde que Pedro había subido al trono, una ambiciosa cortesana había planeado su derrocamiento. Su mujer. Catalina, junto con su amante Grigori Orlov, planeaba hacerse con el trono. Pero el 28 de junio detuvieron a uno de los conspiradores. Catalina podía ser descubierta y acusada de traición. Tras 6 meses de reinado del desastroso Pedro III, se descubrió la conspiración. La policía secreta detuvo a los conspiradores, que bajo tortura podían revelar detalles de la conspiración. La mañana del 28 de junio, Alexei Orlov fue hasta la finca de Catalina y le dijo que su momento había llegado. Alexei Orlov entró en su casa y le dijo que se levantara, que tenían que hacerse con el poder. Era hacerlo o morir. Si no lo conquistaban, les colgarían a todos. Deshaciéndose de los uniformes azules prusianos de Pedro, los guardias corrieron a ponerse al lado de Catalina. La misma Catalina se vistió con la parafernalia militar y se preparó para hacerse con la corona rusa. Los Orlov dirigieron a la Guardia Imperial para que escoltase a Catalina hasta el palacio y la pusiera en el trono. Los Orlov eran hombres que inspiraban un gran respeto, y sus iniciativas determinaban en gran medida el ritmo al que se movía el resto del ejército. Así que cuando entraron en San Petersburgo para reunir a las tropas, no hubo disensión. Nadie cuestionó nada. La gente se puso en fila para apoyar a Catalina. En una de las barracas, un joven oficial le dio un regalo a Catalina. Era Grigori Alexandrovich Potemkin. Potemkin fue uno de los oficiales que se pusieron inmediatamente del lado de Catalina. Hay una historia que cuenta que después de que Catalina se pusiera el uniforme de la guardia Petr Barchinsky, se dio cuenta de que a su sable le faltaba la borla. Y en ese momento, Grigori Potemkin arrancó la suya de su sable y se la dio a la emperatriz.
Catalina recordaría la galante devoción de Potemkin mucho después de marcharse a San Petersburgo a reclamar el trono. Y también los Orlov. Mientras Pedro estaba ocupado fuera de la capital, Catalina entró en palacio. La nobleza de San Petersburgo corrió a unirse al golpe. En la catedral de Kazán, la élite rusa proclamó a Catalina nueva emperatriz de Rusia. El éxito del golpe dejó a Catalina y sus conspiradores embriagados de triunfo. Durante días, la nueva emperatriz no paró de exclamar: «Mi gran y poderoso imperio». Pero una sombra se cernía sobre su trono robado, la sombra de su marido, Pedro, el legítimo emperador de Rusia. Tras el golpe, Pedro se quedó en un palacio de las afueras, esperando su destino. Tras entregar su trono, lo que Pedro quería era volver a su patria alemana en paz. Al final escribió una carta en la que admitía que no era adecuado para gobernar, que sería mejor que Catalina se convirtiera en la emperatriz y que si le podían dejar en paz. Lo único que quería era a su amante, su caniche, su violín y su sirviente negro. Al final, solo suplicaba que le dejasen volver a Alemania, que se callaría y que no sabrían nada más de él. Pero enviar al emperador depuesto al exilio no era una opción. Catalina sabía que al llegar a Europa, Pedro atraería a la oposición y podría volver para reclamar su trono. Los hermanos Orlov idearon una solución más permanente. Casi podemos imaginar a Catalina en palacio, sentada a la mesa con los Orlov, pensando qué hacer con Pedro. Y podemos imaginar a los Orlov diciendo que podría sufrir un accidente. Y a Catalina diciendo, o no diciendo, sino dando a entender de otro modo que eso sería un placer para ella. 5 de julio. Encerrado en un palacio aislado, el antiguo zar Pedro se consolaba con su violín. De repente, recibió a unos visitantes inesperados, dirigidos por Alexei Orlov. Los Orlov le enviaron un mensaje a Catalina. El monstruo había muerto. Los detalles de lo ocurrido quedaron plasmados en una carta de Alexei Orlov a la emperatriz tras el asesinato que decía: bueno, las cosas se nos fueron un poco de las manos aquí, y por desgracia el zar encontró una muerte prematura. Lo máximo que sabemos es que le estrangularon en medio de una pelea alcohólica con los hermanos Orlov. Sin embargo, el anuncio oficial fue que había muerto de hemorroides. Nadie se lo creyó. El zar traidor había muerto. Catalina había secuestrado el imperio y para apoyar su ascensión al trono convocó a todos los poderosos de Rusia a una fastuosa coronación en el Kremlin de Moscú. Fue un acontecimiento muy importante y simbólico que le dio autoridad al llegar al trono. La equivocada paz con Prusia de Pedro rescató a su héroe, Federico el Grande, de la aniquilación. También hizo desaparecer cualquier posible apoyo de los militares que el nuevo zar pudiera esperar. En un momento ofendió a todo el ejército, a todos los héroes de la guardia, a los hermanos Orlov, a todo el mundo. Y todo el mundo deseaba que Catalina se hiciera con el trono. Catalina, una princesa alemana, era la emperatriz de Rusia. Poco después de hacerse con el trono, Pedro destruyó los triunfos de 6 años de guerra.
Las tropas rusas tenían a Prusia y a Federico el Grande al borde de la derrota. Pero Pedro declaró una tregua. Ofreció al enemigo pero solo por matrimonio. Su ambición le exigía más que ser la esposa del zar ruso. Sabía que tenía que esperar antes de intentar reclamar el trono para sí misma. No creo que estuviera preparada mentalmente. Unos generosos acuerdos de paz. Incluso devolvió algunos territorios conquistados. Una de las primeras cosas que hizo fue terminar con la guerra, lo que causó una gran conmoción en el ejército. Y creó un montón de resentimiento hacia el zar, porque fue una de las primeras cosas que